Amigos y amigas, soy el profesor e investigador maipucino Francisco Díaz Céspedes. Bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de 15 Minutos de Cultura. Y en esta oportunidad entrevistaremos a Juan Mujica, de procedencia venezolana, quien nos va a orientar un poco en torno a la fecha importante de este domingo 25 de octubre y prácticamente a 48 horas de que Chile va a hacer historia en materia del plebiscito nacional. Bienvenido Juan Mujica a 15 minutos de cultura. Muchísimas gracias, profesor Francisco. Encantado de estar acá. Agradezco la invitación. Y pues nada, me encanta hacer presencia acá y poder conversar en estos 15 minutos de cultura. Gracias por la invitación. Juan, para entrar en materia, de una forma bastante general, ¿qué te parece de que Chile se enfrente a un plebiscito nacional que en rigor, en toda su historia como país, nunca ha sido posible este hito? A ver, es importante ejercer la democracia. Y una manera de ejercer la democracia es justamente abrir posibilidades de consulta para que la gente se exprese libremente, por supuesto, siempre con garantías, siempre cuidando que el resultado final pues sea efectivamente la voluntad de la población. Mientras esas garantías existan y mientras la gente salga a manifestar su opinión, me parece que es válido, me parece que es un ejercicio democrático legítimo. Entiendo. Juan, con respecto a lo que es Venezuela en sí, Venezuela hizo un cambio constitucional hace algunos años atrás, si no me equivoco, hace alguna década. Bolivia también ha hecho cambios constitucionales y Chile está camino a ello. ¿Crees que es correcto, de acuerdo a tu mirada, desde la perspectiva más bien venezolana? A ver, bueno, lo que pasa es que la experiencia venezolana, en mi opinión, no ha sido buena. Justamente el 15 de diciembre del año 1999 se aprobó una nueva constitución. Recordemos, bueno, que llegó Hugo Chávez ganó las elecciones de diciembre del año 98 y un año después, que fue el 15 de diciembre del 99, por casualidades de la vida, ese fue el día de la vaguada del Estado Vargas. No sé si recordarán que ese mismo 15 de diciembre que la gente estaba como votando por la nueva constitución, ese mismo día ocurrió la tragedia del Estado Vargas, donde fue un luto nacional, hubo miles de personas muertas, damnificadas, en fin. Eh, ¿Qué pasa? La intención pudiera ser buena, pero luego los resultados, en mi opinión, se tergiversaron un poco porque esas intenciones que en principio parecían legítimas, parecían buenas, después se desvirtuaron. Y después la cúpula que estaba en el poder se dejó llevar más por permanecer en el poder que cumplir con la voluntad popular. Si se respeta la voluntad popular, me parece que está bien, pero si eso deja de respetarse y comienzan a, digamos, florecer otros intereses y ya no están por respetar la voluntad de la gente, sino por perpetuarse en el poder, ahí ya la cosa se desvirtúa, se complica, eso no está bien. La experiencia venezolana ha sido terrible, terrible porque dejó de respetarse la voluntad popular. Y ahí eso se fue como enquistando en el poder un, eh, a ver, una organización criminal, porque al final eso es lo que es el gobierno de Maduro y el último periodo del gobierno de Chávez. Al final todo eso fue mutando hacia una organización criminal y eso es terrible. Lo entiendo completamente y bueno, y siempre estamos en cierta medida como hermanos latinoamericanos empatizando, eh, no tan solo con Venezuela, sino que con distintas otras naciones hermanas que van confluyendo en cierta medida
con rasgos importantes, organizaciones criminales, algunos de ellos, algunos países centroamericanos, y que muchas veces los chilenos tendemos a situarnos como si Chile fuese solamente una realidad local y es toda una realidad regional, y que por supuesto eso tiene que ser erradicado de alguna u otra forma. Juan, con respecto a este domingo 25 de octubre, en que la ciudadanía tiene la responsabilidad de votar, y en el caso de Chile mayor aún, eh, es dado porque aquí el voto es voluntario, ¿sí? Entonces, de hecho, las últimas elecciones presidenciales ha diezmado, ha mermado el voto voluntario de ir a cumplir con este derecho tan importante que es manifestarse mediante el voto, un voto secreto, y que eh, en la prensa nacional al menos siempre ya se están conllevando a especulaciones, ¿sí? Pero yo no le quiero llamar especulaciones, le quiero llamar hipótesis. ¿Tú crees que en Chile se va a dar el apruebo o se va a dar el rechazo con respecto a el deseo de escribir esta nueva constitución? Oye, es complicado poder vaticinar eso, porque entiendo que hay un grupo de gente que está a favor del apruebo y un grupo de gente que no está a favor del apruebo. Entonces, es difícil vaticinar qué va a ocurrir. Lo que sí creo es que hay que leer la propuesta, analizarla en comunidad, tratar de medir un poco el impacto que va a tener en la vida del colectivo y en función de ese análisis, ejercer el voto, ejercer una opinión, ¿sí? Es decir, si leyendo el proyecto y comparándolo con lo que tenemos actualmente, eh, la persona concluye luego de esa comparación de que el impacto va a ser positivo, no solamente para su persona y su familia, sino para el país en general e incluso para la región, bueno, de esa conclusión puede sacar que lo podría aprobar, podría votar por aprobar. Ahora, si van a seguirla igual que como están ahora o si van a ir para peor, pues lo mejor es que se queden como están. Por ejemplo, en Venezuela, la constitución que teníamos antes, en ese momento a mucha gente le pareció como mala, pero fíjate, en Venezuela, la Venezuela de ese entonces era mucho mejor, pero mucho mejor de la Venezuela que tenemos hoy en día. Entonces, en ese momento creíamos que las cosas estaban mal, pero si lo comparamos con lo que tenemos ahora, pues estaban muy bien. A ver, aquí juegan un papel fundamental las instituciones. Las instituciones son las que pueden garantizar que se mantenga la democracia, que se mantengan las cosas funcionando como tienen que funcionar. Es decir, que no se desvirtúe el propósito ni de la Constitución ni de las leyes. Si garantizan instituciones fuertes, si garantizan un sistema judicial, digamos, fuerte, poderoso y además poderoso, pero además con valores, es decir, con unos valores bien sembrados, con un amor por las leyes y con un amor por hacer las cosas correctamente, va a funcionar. Porque al final, las constituciones, las leyes son escritos, ¿ok? Que se cumpla lo que está ahí escrito en democracia depende fundamentalmente de las instituciones. Si no pasa como en Venezuela, que las instituciones las fueron eh, desarticulando poco a poco, las fueron debilitando hasta que las desaparecieron. Hoy en día en Venezuela no hay instituciones. Igualmente la constitución es letra muerta, porque no es solamente lo que diga la constitución, es cómo se ejerce a lo que está ahí escrito. Va a depender mucho de las instituciones. En resumen, no sé, no sabría decirte si se va a aprobar o no. Mi sugerencia, si se me permite, ¿Sí? es que lean el proyecto, que lo analicen en comunidad y saquen una conclusión. Y en función de esa conclusión, voten
según lo que concluyan. Si concluyen que van a estar mejor, pues será aprobarlo. Si van a estar igual o peor, pues no aprobarlo. Completamente de acuerdo, porque, bueno, antes de ejercer el voto hay que estar muy bien informado de lo que uno va a votar, eh, o de lo que no va a votar, dependiendo de la perspectiva que tenga la persona cuando esté en la urna. Ahora te quiero llevar a otro punto. Mira, al menos las tres constituciones, en el caso 1833 en Chile, una constitución muy presidencialista, en la constitución de 1925, que existe, hubo un intento de, de retomar ciertos apartados, ciertos decretos con respecto a las demandas sociales a inicios del siglo XX, pero que tampoco fue en base a una asamblea constituyente, sino que se elaboró entre gallos y medianoche, un grupo de personas determinadas, como también la hizo en el 33, en el siglo XIX, y después posteriormente tenemos una constitución de 1980, bajo un estado militar muy agresivo, de acuerdo a las líneas e interpretaciones históricas, donde también se realizó entre gallos y medianoche. Eh, es una constitución, al menos las tres, que fueron desde la cúspide, elaboradas desde la cúspide hacia lo que es el Estado llano, el tercer Estado, en palabras ilustradas. ¿Crees tú que las constituciones deben ser elaboradas por la unidad popular, por la unidad de la plebe, o deben ser elaboradas bajo ciertos aspectos jurídicos, políticos, en realidad personas que se destacan en el ámbito jurisdiccional? ¿Qué piensas tú de eso? Mira, yo creo que es importante el conocimiento, la experiencia, y es importante contratar o, digamos, tener una, una, un grupo de personas bien preparadas intelectualmente, pero además que tengan probidad, que tengan honestidad y que tengan un amor genuino por el país, por la gente. Si tú reúnes todos esos elementos, está bien que sea un grupo preparado quien redacte la constitución o las leyes. ¿Sí? Te pongo un ejemplo. La constitución de Estados Unidos fundamentalmente fue hecha por un grupo selecto, un grupo pequeño, de gente muy preparada, pero de gente que también tenía probidad, que también fueron los padres fundadores. Y esa constitución se ha mantenido vigente por más de 200 años. Ahora, esa gente que fueron los que fundaron el país, tuvieron no solamente la visión y la preparación, sino tuvieron un amor genuino, una intención genuina de fundar una gran república. Y ahí se plasmaron las ideas. Estados Unidos es un país que está basado, fundamentado sobre una idea. Ahora, eh, en el caso de Chile, sabemos muy bien que son los ciudadanos y ciudadanas, chilenos y chilenas, quienes deciden el devenir de su país, mediante el voto de este domingo 25 de octubre. ¿Cuál es la situación del inmigrante, del que no tiene el derecho a voto, puesto que la actual constitución no se lo permite? A ver, si no tiene derecho a voto, bueno, habría que revisar cuáles son digamos, los principios que se establecen para que una persona pueda votar. En general, los países tienen ciertas reglas para que los inmigrantes puedan votar. En general, en los países hay que cumplir ciertos requisitos, hay que pasar cierto periodo de tiempo, ciertas pruebas Claro. para luego poder votar. Mira, es importante la participación de la gente, pero yo sí creo que la gente preparada tiene que ser escuchada, porque muchas veces las buenas intenciones no funcionan.
Te pongo un ejemplo. Yo no soy médico, yo soy ingeniero, ¿sí? Si a mí me ponen una persona para que lo opere del corazón, yo puedo tener la mejor intención del mundo. Yo quisiera querer desde el alma poder operarlo bien, pero no lo voy a hacer bien simplemente porque no estudié para eso. Yo no sé cómo operar a una persona del corazón. Igual pasa con todas las profesiones. Es decir, las ciencias jurídicas tienen que ser, digamos, dirigidas, preparadas por especialistas en la materia. Esto no significa que van a excluir al resto de la población. Por eso digo, personas con probidad, con honestidad, además con conocimiento de la materia, que vean las necesidades de la gente y traten de plasmar eso en un documento. En mi opinión, así es como debe funcionar. Una persona que no sepa nada de leyes difícilmente puede sacar una buena ley. Probablemente puede que haya alguna excepción, pero te aseguro que no va a ser la regla. Por eso existe la ciencia de todo tipo, las ciencias sociales, las ciencias jurídicas, las ciencias médicas, etc. Y hay gente que se prepara muy bien para hacer de eso un buen trabajo. En Venezuela, y eso es muy de los comunistas, venden la idea de que cualquier persona debe incorporarse y debe trabajar y debe dirigir, pero eso es más populismo que otra cosa, en mi opinión, y eso no funciona. Volviendo al ejemplo, tú me puedes llamar a mí para que opere una persona. No la voy a saber operar bien por más que quiera. Claro, completamente de acuerdo en ese punto. Mira, el día de ayer, bueno, apareció en la prensa quienes no pueden votar, ¿ok? Bueno, en Chile, al menos, la normativa establece que en el evento electoral podrán participar todos los chilenos y extranjeros mayores de 18 años. Sin embargo, también indica que los connacionales que hayan sido condenados a a una pena aflictiva, 3 años y un día o mayor, no podrán ejercer su voto. Ahora, con respecto al tema de los inmigrantes, que también, por supuesto, es importante, en cuanto a los extranjeros, tampoco podrán sufragar aquellos que registren una residencia menor a los 5 años en el país. Además, se unen a este grupo todos quienes hayan sido condenados también a una pena aflictiva en el territorio nacional al margen del tiempo de permanencia en Chile. ¿Sí? Chile.as.com es la que transmite esta información el 22 de octubre. Por supuesto que al menos lo que se busca también en el país con esta nueva constitución es que sea una constitución plurinacional, ¿cierto? Donde se establezcan ciertos derechos de los pueblos aborígenes, o los pueblos, mejor dicho, y también a todos los inmigrantes, en especial a los latinoamericanos que aún persisten y también puedan tener los derechos de igualdad y de garantizar también los derechos sociales, tal cual como lo son los ciudadanos y ciudadanas chilenos y chilenas. Eh, con respecto a esta introducción que realicé, que fue bastante larga, eh, si sale a prueba, todo esto es hipótesis, si sale a pruebas, en el sentido, ¿habrá una confusión con respecto o inestabilidad política? ¿Cómo lo logras visualizar tú en la redacción de esta nueva constitución? Pienso que sí, vendrá una época como de incertidumbre porque es como un cambio de sistema. Entonces, a ver, es difícil pasar del blanco al negro de un día para otro. ¿Sí? Siempre tiene que haber un periodo de transición. Entonces, se mantendrá vigente la constitución anterior mientras la nueva va naciendo y luego mientras se van adaptando a esa nueva situación. Pero sí, sin duda, o sea, vendrá un periodo de adaptación y como toda adaptación, pues viene un periodo como de incertidumbre, pero pienso que si se quiere es algo normal, porque es como refundar la república. Al hacer una nueva constitución, es como refundar la república y eso lleva tiempo. Así es. Juan Mujica, 15 minutos de cultura.
te quiero agradecer por haber participado en esta entrevista en 15 minutos de cultura y si nos puede dar palabras finales a todos los radioescuchas que nos están oyendo. Agradecerle, profesor, la oportunidad. Me encantó participar aquí. Y bueno, enviar un mensaje de paz, de cariño a todos los que nos escuchan, a todo el pueblo chileno, que son gente muy, muy linda, muy bonita. Chile es un país al que yo quiero muchísimo. Y agradecerles que nos hayan escuchado. Les mando un saludo cariñoso a todos y mis mejores deseos. Estimados, estimadas, nosotros ya nos estamos despidiendo. Recuerda, ir a votar es una responsabilidad a pesar de que el voto es voluntario y como muy bien nos dice nuestro invitado Juan Mujica, es importante estar informado e informada del veredicto que tú vas a dar en la urna. Un abrazo y nos vemos en un próximo capítulo. Se despide por siempre su profesor e investigador maipucino Francisco Díaz Céspedes.